todas y todos. Agradecer en primer término al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba la invitación a participar de este encuentro. Quiero, en primer lugar, excusarme ante ustedes si en la exposición me vuelco sobre mi identidad profesional, que es la de historia. Quizás los aspectos vinculados a geografía y otras disciplinas no está tan considerada en la exposición, y desde esa identidad profesional les cuento que al momento de iniciar la carrera, cuando uno va con la idea de que la historia es el relato o la búsqueda de aquellas cosas del pasado muerto, en el primer año mismo de la carrera, en introducción a la historia, o sea, entrando nomás, nos aclararon de primera, como para que aquellos que veníamos a buscar otra cosa decidiéramos, que la historia no se ocupaba de lo muerto, sino de lo vivo, y no se ocupaba del pasado, sino de comprender el pasado en relación al presente. Y comprender el presente implica verlo en sus múltiples dimensiones y sacar de ese presente preguntas, buenas preguntas, para ir al pasado. Entonces, la relación pasado-presente, presente-pasado, que es el eje vertebrador de la obra de un historiador que murió en un campo de concentración y que recurrentemente hay que volver a él, que fue Marc Bloch, en la Apología de la Historia, decía: comprender el pasado desde el presente, comprender el presente desde el pasado. Y nosotros agregamos, esa es la convocatoria del Congreso, para tener una perspectiva de futuro. O sea, no nos interesa la comprensión del presente para quedarnos en él, sino para construir, para hacer una apuesta a lo que sigue. Y la educación opera en esos mismos tiempos. Selecciona saberes y valores del pasado, los tiene que transmitir en tiempo presente con una idea o con una apuesta de futuro. Entonces, el ejercicio que yo les propongo es, en primer término, tratar de caracterizar el momento actual y después irme hacia América Latina, que es uno de los ejes del encuentro. Ahí voy a anotar alguna idea sobre las metas educativas y después al nivel nacional y al tema de escuelas y nosotros como docentes. No sé si están de acuerdo. Como no me van a contestar, sigo. En el momento actual, a los que trabajamos en educación, se nos presenta una percepción aguda, una percepción que está operando como mar de fondo, y esa percepción de inquietud, de inestabilidad. Me niego a hablar de crisis porque, por tan repetido el término, dejó de decir algo,
pero estamos incómodos. Entonces la pregunta es ¿por qué estamos incómodos? Y me gusta la figura del teatro, en el que nos han cambiado el escenario. Nosotros seguimos siendo los mismos actores, también en proceso de mutación. Nos han cambiado a otros actores, los niños y jóvenes no son los mismos con los que tratábamos, las familias tampoco, que serían como la población, el auditorio, y también se nos pide que cambiemos el guión. Entonces, un escenario móvil, un guión que hay que cambiar, nosotros que somos los mismos, las familias que son distintas, los niños y jóvenes con otras inquietudes. Una imagen. Otra, nuestras instituciones vienen de la modernidad, al menos del siglo XIX, nosotros venimos del siglo XX y los chicos vienen del siglo XXI. 3 tiempos de vuelta. Y las lógicas y tiempos, lenguajes de estos ciclos, llamémosle así, no congenian. Y eso es lo que hace ruido. Otra imagen. Somos la última generación de quienes fuimos formados en la sociedad industrial, salarial, y somos la primera generación que tiene que educar a chicos y jóvenes de la nueva sociedad, de la informacional o como nos guste llamar. En procesos regulares, estructurados, la transmisión, la educación es mucho más estable. A nosotros nos toca, como generación, venir de una matriz y tener que educar para otra. Tercera imagen. Todo esto para graficar la dificultad que tenemos. Entonces, para dar cuenta de el momento que nos toca vivir, yo voy a usar una figura que puede ser discutible, pero lo uso pues no encuentro una mejor, que es la de decir que estamos en un proceso de transición. Proceso de transición en el que muchos fenómenos que son nuevos nos dejan atónitos, sin palabras. Y uso el término transición para distinguirlo de fin. La idea de fin se ha repetido mucho, el fin de la modernidad, el fin de los grandes relatos. Yo lo que estoy diciendo que con la idea de transición es que vamos a otro escenario. Estamos yendo, estamos en marcha. No es el fin ni de la historia sino que estamos nosotros entrando en un nuevo escenario y ese es el tránsito que debemos hacer. Y cuando digo transición y cuando digo tránsito, no le quito el aspecto traumático ni dramático que tiene. No es un paso simple, no es cruzar un puente de orilla a orilla. Es una tarea ardua, lenta, dolorosa, compleja, que no hay que hacerla solo, sino que hay que ir viendo con quién se puede ir haciendo ese tránsito. En la transición, en toda transición, piensen ustedes en la caída del Imperio Romano o descubrimiento de los nuevos espacios en el siglo XVI. Nosotros estamos
en presencia de algo de similares características. En esas transiciones conviven aquellos elementos de la sociedad anterior que no terminan de morir y los nuevos de la nueva configuración que no terminan de nacer. Una figura de un autor italiano que le agrega, dice, en esas situaciones es donde se viven las escenas más dramáticas y más cómicas, porque hay quienes tienen que ir para adelante que van para atrás y hay quienes tienen que ir para atrás que van para adelante. O sea, se mezclan todas las figuras. Y esa situación de transición que podemos llamar de indefinición estratégica, no sabemos hacia dónde vamos con claridad, genera temor, miedo, angustia, ansiedad, que es un mal de esta época. No existía la ansiedad con las características que hoy tiene, que es justamente esa idea de conjurar lo que va a venir, de lo que va a pasar. Y todo esto se acelera en nosotros, no en los jóvenes y en los niños que no vienen de una sociedad que estaba ordenada jerárquicamente, con instituciones fuertes, con un sistema de normas y disciplina, en las que a nosotros nos formaron. Y con instituciones que nos daban todo un sentido para la vida. Es un proceso, el de la transición, que tiene final abierto. O sea, está en los humanos, está en nosotros la construcción del rostro de esa nueva sociedad. En procesos largos, cuando ya todo está configurado y definido, se entra más en el orden de la rutina y la repetición. Cuando estamos en procesos de transición y de nueva configuración, hay más espacios para incidir y más espacios para actuar, hay más espacios para ponerle la propia impronta. Y a nosotros nos toca, quizá a lo largo de toda nuestra vida, vivir en el proceso de transición, que no empezó ayer. Según los autores, esto arrancó en la década del 60, 70, y quizá a nosotros nos toque la mala de haber estado justo en el momento de esa gran mutación, en la que lo que era claro dejó de serlo y lo que debía imponerse como normas y valores no termina de cuajar. Y para incidir en la construcción de lo nuevo, no tenemos certezas absolutas, como teníamos quizá en la sociedad anterior. Se trata de un construir a tientas, de apostar, de tirar hipótesis, de ensayar, equivocarnos y volver a ensayar. Y en ese ejercicio de construcción a tientas es fundamental la lectura de los contextos, es la comprensión que hagamos del presente, de lo que está pasando, que a eso se dedican las ciencias sociales, a tratar de entender cuál es la dinámica de lo actual, cuál es la lógica, cuál es el funcionamiento, cuál es el modo de relación, cuáles son los esferas. Pero si uno ve ese escenario, América Latina, como decía Enzo al inicio, no puede entrar a esa nueva configuración de manera individual y aislada. Tiene que entrar como bloque y tiene que entrar con una palabra y tiene que entrar con una posición. No puede ser arrastrada
por las posiciones de otros. Entonces, cada uno de los bloques entra en el nuevo escenario, en esta nueva configuración, de manera diferente. Y los efectos de la crisis son diferenciados según cómo sea la situación y la interconexión. La Unión Europea está discutiendo hoy si abandona el euro, y Merkel dijo ayer que la sociedad multicultural había fracasado totalmente. Es un anuncio de un nacionalismo cerrado. Ahora, ¿por qué la Unión Europea tuvo esa situación que es derivada de la crisis del 2008? Porque estaba muy soldada a la economía norteamericana. América Latina, al día de hoy, por lo que dicen los indicadores del 2009, del 2010, no está sufriendo de la misma manera la crisis como otros bloques regionales. ¿Será porque somos tan autónomos? No. Yo empiezo a hacer otra pregunta. ¿Por qué América Latina entró más fortalecida en esta nueva situación? Y ahí aparecen una serie de elementos. Ya me estoy pasando al segundo nivel de la transición. Entran una serie de elementos. Cuando fue el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos y Europa trastocó su agenda, que iba por el lado de los acuerdos de Estocolmo y Copenhague para el aumento de la cooperación internacional, a una agenda de seguridad interior. En Estados Unidos hubo toda una serie de medidas de limitación de las libertades y de los derechos individuales. Y Estados Unidos se obsesionó con el tema de la seguridad y la cuestión de Medio Oriente. Y fue un efecto quizá no deseado el dejar en paz a la región latinoamericana. Toda vez que en los países centrales entran en conflicto y se meten en su propia agenda, en los países periféricos hay aire y hay expansión. Esto pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial y para mí pasó en el 2001. Aunque como somos contemporáneos uno no lo puede visualizar, pero uno intuía, olfateaba que eso estaba sucediendo. Ese dejar mayor autonomía, mayor libertad, dio origen a toda una serie de gobiernos de otro signo que abandonaban el credo neoliberal, y América Latina abandonó el credo neoliberal antes que el resto de los países, casi un quinquenio. Y el haber abandonado hizo que gobiernos democráticos con mayor sensibilidad popular cambiaran el signo y hicieran presente más Estado. Unido a eso, mejoraron los precios de los productos en el mercado mundial. Unido a eso, se invirtió la secular relación asimétrica de los términos de intercambio. Se valoraban más los productos que América Latina producía que aquellos que importaba. Los países comenzaron a recuperar reservas, comenzaron procesos de desendeudamiento, que no se dio solo acá, sino que es algo más regional. Lo que pasa es que en los sistemas de incomunicación en los que vivimos no siempre lo percibimos. O sea, los estados se hicieron más fuertes, y toda vez que hubo intentos de interrupción democrática,
los mecanismos regionales funcionaron para evitarlo. Ocurrió con Lugo, ahora con Correa, no salió tan bien en Honduras, pero hay un sistema democrático estabilizado. O sea, lo que estoy diciendo no es que estemos en el paraíso, sino que el ingreso a esta situación de transición por parte de América Latina fue en mucho mejores términos que si esa crisis hubiese explotado, pongamos allá por el tequila en 1995. O sea, en América Latina hay una nueva situación. Las sociedades comienzan a ponerse en movimiento, las democracias comienzan a discutirse en cuanto a sus contenidos, vuelve la discusión más político-ideológica, hay diversidad de movimientos y aparece ahí la discusión, ¿no?, de cómo caracterizar esta nueva emergencia de gobiernos en América Latina. Y ahí aparecen dos posiciones, ¿no? Una que lo ven con mucho optimismo y hablan de un Estado de nuevo tipo. Emir Sader, en el texto El Nuevo Topo, dice algo así. Y hay quienes dicen, no, estamos frente a un nuevo desarrollismo. O sea, esto que en los diarios sale como el viento de cola, o sea, que una bonanza temporaria que no está ligada a decisiones, sino a un escenario internacional que tira las cosas para adelante, y estamos en una burbuja de bonanza que en el momento que se acabe el precio internacional se va a derrumbar. Cosa que se viene diciendo por lo menos hace 4 o 5 años, ¿no? O sea, cuando baje el precio, bueno, siguen los precios y la CEPAL dice que por lo menos en los próximos 5 años América Latina va a tener un crecimiento promedio del orden del 4%. Mínimo, es un cálculo conservador. Entonces, en esa transición, en este momento de nueva configuración, con este escenario favorable, es la oportunidad privilegiada que tiene la región para profundizar procesos de integración que ya son previos, pero que, desde mi punto de vista, todavía insuficientes. O sea, los aspectos sociales han entrado en la agenda en los últimos años, pero hay elementos de institucionalización, de masa crítica, que todavía faltan recorrer. En ese nivel de América Latina irrumpe la fecha de los bicentenarios, que es el motivo de la convocatoria del Congreso. Y en el 10 hay varios países que celebran el bicentenario, lo que demuestra que no es casual, sino que era un movimiento común de toda la América. En 1809 fueron las celebraciones de Bolivia y de Ecuador, y una que no fue para nada mencionada siquiera es la de Haití, cuyos 200 años se celebraron en el 2006. Y uno se hace la pregunta, por esto del presente pasado, ¿cómo el país que fue pionero en los procesos de independencia latinoamericana está en las condiciones en las que está? Todo eso se explica por la historia. Todo eso se explica por la mirada de Argentina dentro de América Latina, en la mirada de las conexiones que hay entre nuestros procesos sociopolíticos, en la recuperación de una perspectiva más regional, de una manera de interpretarnos a nosotros dentro de ese conjunto. La vez pasada repetían una frase: somos argentinos porque fracasamos en el proyecto de ser latinoamericanos. Cada uno, son colombianos, chilenos, porque fracasaron
más allá de que los exaltemos, San Martín y Bolívar en la empresa de unidad. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX, con los modelos de agroexportación extravertidos, dependientes, primarios exportadores, América Latina se extrañó a sí misma. Cada uno miraba hacia afuera y las fuerzas que hacían a la unidad quedaron olvidadas, periodo de las polis oligárquicas, y a principios del siglo XX se da un movimiento intelectual, no es tanto político, un movimiento intelectual de recuperación de esas raíces hispano-criollas y de los procesos de integración continental. Martí, Rodó, Ugarte. No voy a hablar más de eso, está el profesor Maíz, que va a estar en un taller, tiene muchas más palabras que decir, pero cuando todavía no había intentos de unidad latinoamericana, desde el campo intelectual ya se visualizaba esto. Y en la década del 30, pensadores como Haya, aquí el grupo Forja, dentro del cardenismo, en muchos lugares de América Latina se empezó a trabajar la idea de América Latina como unidad. Y después vino los intentos de integración reales, que también fracasaron en la década del 40 y del 50, por debilidades congénitas y también porque fueron atacados. Y después vino el pensamiento de la CEPAL, si se quiere más de orden económico, sin sensibilidad, sin pasión, en los términos de Horacio, pero nuevamente poniendo la idea esa de América Latina unida. Y la ocasión de los bicentenarios, esto que va a durar por lo menos un decenio, es una buena excusa, es un buen pretexto para volver a mirarnos a nosotros mismos en un conjunto mayor. Y a no escandalizarnos si hay que explicar la esfera. Pero si uno ve ese escenario, América Latina, como decía Enzo al inicio, no puede entrar a esa nueva configuración de manera individual y aislada. Tiene que entrar como bloque y tiene que entrar con una palabra y tiene que entrar con una posición. No puede ser arrastrada por las posiciones de otros. Entonces, cada uno de los bloques entra en el nuevo escenario, en esta nueva configuración, de manera diferente. Y los efectos de la crisis son diferenciados según cómo sea la situación. Y la interconexión. La Unión Europea está discutiendo hoy si abandona el euro, y Merkel dijo ayer que la sociedad multicultural había fracasado totalmente. Es un anuncio de un nacionalismo cerrado. Ahora, ¿por qué la Unión Europea tuvo esa situación que es derivada de la crisis del 2008? Porque estaba muy soldada a la economía norteamericana. América Latina, al día de hoy, por lo que dicen los indicadores del 2009, del 2010, no está sufriendo de la misma manera la crisis como otros bloques regionales. ¿Será porque somos tan autónomos? No. Yo empiezo a hacer otra pregunta. ¿Por qué América Latina entró más fortalecida en esta nueva situación? Y ahí aparecen una serie de elementos. Ya me estoy pasando al segundo nivel de la transición. Entran una serie de elementos. Cuando fue el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre
del año 2001, Estados Unidos y Europa trastocó su agenda, que iba por el lado de los acuerdos de Estocolmo y Copenhague para el aumento de la cooperación internacional, a una agenda de seguridad interior. En Estados Unidos hubo toda una serie de medidas de limitación de las libertades y de los derechos individuales. Y Estados Unidos se obsesionó con el tema de la seguridad y la cuestión de Medio Oriente. Y fue un efecto quizá no deseado el dejar en paz a la región latinoamericana. Toda vez que en los países centrales entran en conflicto y se meten en su propia agenda, en los países periféricos hay aire y hay expansión. Esto pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial y para mí pasó en el 2001. Aunque como somos contemporáneos uno no lo puede visualizar, pero uno intuía, olfateaba que eso estaba sucediendo. Ese dejar mayor autonomía, mayor libertad, dio origen a toda una serie de gobiernos de otro signo que abandonaban el credo neoliberal, y América Latina abandonó el credo neoliberal antes que el resto de los países, casi un quinquenio. Y el haber abandonado hizo que gobiernos democráticos con mayor sensibilidad popular cambiaran el signo e hicieran presente más Estado. Unido a eso, mejoraron los precios de los productos en el mercado mundial. Unido a eso, se invirtió la secular relación asimétrica de los términos de intercambio. Se valoraban más los productos que América Latina producía que aquellos que importaba. Los países comenzaron a recuperar reservas, comenzaron procesos de desendeudamiento, que no se dio solo acá, sino que es algo más regional. Lo que pasa es que en los sistemas de incomunicación en los que vivimos no siempre lo percibimos. O sea, los estados se hicieron más fuertes y toda vez que hubo intentos de interrupción democrática, los mecanismos regionales funcionaron para evitarlo. Ocurrió con Lugo, ahora con Correa, no salió tan bien en Honduras, pero hay un sistema democrático estabilizado. O sea, lo que estoy diciendo no es que estemos en el paraíso, sino que el ingreso a esta situación de transición por parte de América Latina fue en mucho mejores términos que si esa crisis hubiese explotado, pongamos allá por el tequila en 1995. O sea, en América Latina hay una nueva situación. Las sociedades comienzan a ponerse en movimiento, las democracias comienzan a discutirse en cuanto a sus contenidos, vuelve la discusión más político-ideológica, hay diversidad de movimientos y aparece ahí la discusión, ¿no?, de cómo caracterizar esta nueva emergencia de gobiernos en América Latina. Y ahí aparecen dos posiciones, ¿no? Una que lo ven con mucho optimismo y hablan de un Estado de nuevo tipo. Emir Sader, en texto El Nuevo Topo, dice algo así. Y hay quienes dicen, no, estamos frente a un nuevo desarrollismo. O sea, esto que en los diarios sale como el viento de cola, o sea que una bonanza temporaria que no está ligada a decisiones, sino a un escenario internacional que tira las cosas para adelante, y estamos en una burbuja de bonanza que en el momento que se acabe el precio internacional se va a derrumbar.
cosa que se viene diciendo hace por lo menos hace 4 o 5 años, ¿no? O sea, cuando baje el precio, bueno, siguen los precios y la CEPAL dice que por lo menos en los próximos 5 años América Latina va a tener un crecimiento promedio del orden del 4%. Mínimo, es un cálculo conservador. Entonces, en esa transición, en este momento de nueva configuración, con este escenario favorable, es la oportunidad privilegiada que tiene la región para profundizar procesos de integración que ya son previos, pero que, desde mi punto de vista, todavía insuficientes. O sea, los aspectos sociales han entrado en la agenda en los últimos años, pero hay elementos de institucionalización, de masa crítica, que todavía faltan recorrer. En ese nivel de América Latina irrumpe la fecha de los bicentenarios, que es el motivo de la convocatoria del Congreso. Y en el 10 hay varios países que celebran el bicentenario, lo que demuestra que no es casual, sino que era un movimiento común de toda la América. En 1809 fueron las celebraciones de Bolivia y de Ecuador, y una que no fue para nada mencionada siquiera es la de Haití, cuyos 200 años se celebraron en el 2006. Y uno se hace la pregunta por esto del presente pasado, ¿cómo el país que fue pionero en los procesos de independencia latinoamericana está en las condiciones en las que está? Todo eso se explica por la historia. Todo eso se explica por la mirada de Argentina dentro de América Latina, en la mirada de las conexiones que hay entre nuestros procesos sociopolíticos, en la recuperación de una perspectiva más regional, de una manera de interpretarnos a nosotros dentro de ese conjunto. La vez pasada repetían una frase: somos argentinos porque fracasamos en el proyecto de ser latinoamericanos. Cada uno, son colombianos, chilenos, porque fracasaron, más allá de que los exaltemos, San Martín y Bolívar en la empresa de unidad. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX, con los modelos de agroexportación extravertidos, dependientes, primarios exportadores, América Latina se extrañó a sí misma. Cada uno miraba hacia afuera y las fuerzas que hacían a la unidad quedaron olvidadas, periodo de las polis oligárquicas, y a principios del siglo XX se da un movimiento intelectual, no es tanto político, un movimiento intelectual de recuperación de esas raíces hispano-criollas y de los procesos de integración continental. Martí, Rodó, Ugarte. No voy a hablar más de eso, está el profesor Maíz, que va a estar en un taller, tiene muchas más palabras que decir, pero cuando todavía no había intentos de unidad latinoamericana, desde el campo intelectual ya se visualizaba esto. Y en la década del 30, pensadores como Haya, aquí el grupo Forja, dentro del cardenismo, en muchos lugares de América Latina se empezó a trabajar la idea de América Latina como unidad. Y después vino los intentos de integración reales, que también fracasaron en la década del 40 y del 50, por debilidades congénitas y también porque fueron atacados. Y después vino el pensamiento de la CEPAL,
si se quiere, más de orden económico, sin sensibilidad, sin pasión en los términos de Horacio, pero nuevamente poniendo la idea esa de América Latina unida. Y la ocasión de los bicentenarios, esto que va a durar por lo menos un decenio, es una buena excusa, es un buen pretexto para volver a mirarnos a nosotros mismos en un conjunto mayor.